Bien, amigos televidentes, tal y como les habíamos anunciado, tenemos con nosotros al presidente de la Unión Nacional de Empresarios. Eso sería siempre bueno, ser presidente de la gente que tiene dinero en este país, Leonel Castellanos, Por, aunque una vez le dije eso mismo a Celso Marrancini y me dijo, mira, ya que hay más rico que empresario, así que no por creo. favor, por favor. Bueno, le agradezco a Leonel la otra vez que estuvimos aquí. No implica que no vayamos a hablar, por supuesto, del tema eléctrico, pero básicamente fue sobre eso que hablamos. Y bueno, ahora hay reformas que se piensan pues aprobar este año para implementarse en el 2025 y ese es un tema sobre el cual ya él ha hablado y vamos a seguir hablando aquí en este espacio. Saludos, Leonel, y gracias por estar nuevamente con nosotros. Gracias, Héctor, nuevamente por esa gentil atención que siempre nos ha dispensado. ¿Cómo no? Ustedes, aunque todavía no se conoce un documento del gobierno, porque creo, bueno, y no creo lo que ha dicho el presidente es que va a estar trabajando primero en lo que es su propuesta de reforma constitucional. Pero yo leí el pasado martes un artículo del ministro de Economía que lo escribió en el periódico El Caribe, Pavel Issa, donde ya uno pues más o menos tiene una idea de cómo vendría o cuáles serían los enfoques, los ejes de esa reforma fiscal, que es un mandato de la ley 1-12 de la Estrategia Nacional de Desarrollo, los tres grandes pactos. Ya se han aprobado dos y queda pendiente el pacto fiscal. Ustedes como Unión Nacional de Empresarios todavía no tienen algún documento o que a uno le permita, porque ya hay varias instituciones, como por ejemplo el CRES ha presentado lo que entiende debe ser un proyecto de reforma fiscal. ¿Qué ven ustedes? ¿Qué tienen sobre el particular? Bueno, como tú bien dices, todavía el gobierno no tiene una propuesta oficial sobre la reforma, la reforma fiscal que se está trabajando. Nosotros como institución sí hemos avanzado en algunos puntos que coinciden, inclusive con los puntos que Pavel, el ministro, ha mencionado. Pero sí, en sentido general, nosotros en la parte de la reforma fiscal, sí entendemos que tienen que considerarse algunos aspectos básicos, comenzando con la eficiencia en el gasto público. Estamos muy de acuerdo que el gobierno y el Estado dominicano necesita aumentar sus ingresos, primero porque estamos en una economía creciendo y tenemos que saber hacia dónde va el tamaño de nuestra economía. Por tanto, es necesario que nutrir al gobierno de mayores ingresos para que pueda hacer o cumplir con los compromisos sociales y económicos en inversiones de obra, de salud, de educación y el tema eléctrico también, ver cómo enfocar. Ese es un tema que lo vamos a hablar más adelante. Sí, pero son parte de las cosas que hay que integrarla dentro del paquete de la reforma fiscal. Inclusive, y a eso también nosotros le agregamos el tema de la evasión fiscal. Se estima que en el ITEVI anda alrededor de un 40% y en el impuesto sobre la renta la evasión anda alrededor de un
60%. Entonces, hay que ampliar la base tributaria. Y eso es fundamental, porque no podemos continuar también haciendo una reforma fiscal y tributaria donde se le cargue el peso de los tributos a los que pagan. Entonces, pero también hay que pensar en lo que es la parte más desposeída también de la población. Es decir, hay que mirarnos en la experiencia que pasamos en el año 1984. O sea, y yo creo que el presidente está muy consciente de eso para evitar que no se reproduzcan escenas muy parecidas como las que ocurrieron en el año 1984, cuando se firmó con el Fondo Monetario Internacional y fijaron una serie de condiciones que fueron insostenibles para la población. De manera que dentro del marco de esa reforma hay que pensar también en los sectores más desposeídos. Nosotros como país tenemos algo en Latinoamérica que somos como una tacita. Un asuntito, don Leonel. Si pensamos también en obviamente eso de 1984, los sectores más desposeídos, y bueno, también proteger nuestro aparato productivo nacional, pero de tanto y cuando también después de ahí la mayoría, salvo la reforma obviamente que implementó a principios de los 90 el gobierno del presidente Balaguer. A partir de ahí, cada vez que se habla de reforma, tenemos unos parches que van a golpear la clase media. Debemos proteger a los de abajo, pero podríamos pensar en una reforma donde la clase media sigamos soportando más, donde tengamos que seguir pues financiando las cosas buenas y las no tan buenas. Mira, nosotros hemos incluido dentro de la discusión el tema de las exenciones fiscales también. Aquí hay sectores que tienen exenciones fiscales que deben de ser revisados. Claro, siempre respetándole sus derechos adquiridos. Eso hay que estar claro porque nosotros tenemos un marco jurídico que hay que respetarlo. Pero aquí hay sectores que ya son sostenibles y que podrían justificar su crecimiento sobre la base de incentivos. Y nosotros entendemos que todo eso hay que revisarlo y revisar y hacerlo y crear los incentivos y las exenciones, pero sobre la base de resultados y por un tiempo definido. O sea, no podemos continuar con otorgando incentivos a algunos sectores que ya son adultos, ya son sostenibles de por sí mismos. Pero te iba diciendo que nosotros como país tenemos una condición como país que hay que salvar y cuidar para evitar no caer en lo que caímos en el pasado. O sea, nosotros, una reforma fiscal tiene que considerar aspectos sociales, aspectos económicos y políticos. Nosotros tenemos esas tres condiciones de estabilidad política, económica, social, que tenemos que cuidarla. Porque eso es lo que nos diferencia del resto de los países de América Latina. Fíjate cómo acabamos de pasar unas elecciones sin trauma. Eso demuestra el nivel de madurez que tiene la sociedad dominicana. Entonces, dentro del marco de una reforma fiscal, esos tres elementos hay que tratar de concatenarlo. Para preservarlo y protegerlo. Sí, y protegerlo, claro. Queremos un país que continúe creciendo. Hay que definir el tamaño del país que queremos, de la economía que queremos. Y eliminar muchas distorsiones. Por ejemplo, hablábamos de productos que están de la canasta básica, los embutidos. Que diríamos que no tienen el ITEVI.
Pero cuando se vende embutidos, se vende el salami, que es el que consume el más corriente, vamos a decir, pero también hay un embutido de primera calidad que tiene un alto consumo en la clase pudiente. Pero ese tampoco tiritebe. Entonces, todos esos esquemas hay que revisarlo producto por producto para ampliar también la base del ITEBI, pero a productos que consumen la delicatez no puede ser un asunto, eso es de lujo. Exactamente, entonces, pero entra dentro de la misma categoría. Entonces, elementos tan básicos como eso pudieran y no afectar la canasta básica de los más pobres. ¿Cómo Esa no? es la idea. ¿Cómo no? Ese tema, yo he entrevistado a representantes de muchos sectores desde que se está discutiendo esto y bueno, cada quien tiene su punto de vista y todo el mundo coincide en que la reforma es ahora, pero también he hablado con muchos sectores y siempre me dicen, ahora el sector que yo represento ya no puede más. Cuando uno ve que se dice, bueno, yo no, qué sé yo, productores de ron y dicen, ya no. Los juegos de azar, por ejemplo. Sí, las telecomunicaciones dicen, ya no podemos más. Cuando hablamos con la gente escuchamos a la gente de Zona Franca, cuidado, este es un régimen especial porque si no hay una mudanza. Cuando hablamos del sector turismo, bueno, que sí estamos contribuyendo al Producto Interno Bruto, al crecimiento, a todo esto, pero si cambiamos las reglas no va a seguir igual. Estamos hablando de los sectores que más aportan a la economía. Y cuando uno ve entonces, ¿a quién se va a tocar? ¿A quién se va a tocar? O sea, yo sé que usted ha mencionado una serie de productos, de bienes y servicios que, bueno, debieran estar considerados. Sin embargo, yo pienso y coincido con usted en el tema de preservar toda la estabilidad política, económica y social. Pero yo creo que todas las cartas deben estar sobre la mesa en esta reforma. Y una de las cosas cuando hablamos de las exenciones fiscales, aquí hay sectores que tienen 40 años recibiendo incentivos y gente que están ganando mucha plata y entonces cuando uno que tiene una pyme sabe lo que es para mantenerla operando el día a día, porque esa es otra cosa, tenemos más del 50% de la economía informal. ¿Cómo entra la formalidad? Pero fue como dijo el presidente de la Asociación de Empresarios Industriales de Herrera, que yo lo estuve entrevistando. Pero hay que garantizarle que entre la formalidad, que va a seguir existiendo y que puede sobrevivir. Es un gran reto, porque a veces a uno que es propietario de una MIPYME se le cobra todo, y a uno que de una gran empresa que pues dice, bueno, tengo muchos empleados, muchas cosas se lo facilitan. Entonces, como que debe ser más justo esto. Sí, nosotros coincidimos también con ese pensamiento. El sector MIPYME, primero, en el tema del anticipo. O sea, las MIPYME están demostrado que aportan el 10% de los ingresos. Entonces, el tema del anticipo pudiera revisarse en ese segmento de la economía. Pero no es decir, se continúe pagando, porque he oído al propio director de la Dirección General de Impuestos Internos, y dice, bueno, mi flujo de efectivo, ¿dónde va a estar? Y
y lo entendemos eso, no puede, pero también se podría, los incentivos a la pequeña y mediana empresa, se podría hacer en tres o cuatro pagos al año, pero sobre la base de sus operaciones que haga. No pagar un anticipo sin uno conocer sus resultados. Entonces, ese es un tema que, que sí se debería de incluir. Y como también comentaste, el tema de simplificar el régimen tributario. Oh, Dios. Simplificarlo. Nosotros estamos destruyendo el emprendedurismo. Aquí nadie, un emprendedor, un muchacho que acaba de salir de la universidad, que tiene iniciativa de emprender un proyecto, simplemente por la complejidad del sistema tributario, cae en la informalidad. Entonces tenemos que encontrar un mecanismo de cómo atraer a esos emprendedores, a las empresas que están en la informalidad, para que se incorporen a la formalidad y así tributen. Por eso hablamos de que eso tiene que ser parte de una reforma fiscal, porque es la manera de cómo tú aumentas los ingresos al Estado dominicano. Entonces, hay y cayendo en algunos en esos sectores que hay que hay que ponerlo sobre la mesa, estamos totalmente de acuerdo. Claro, hay que ver, por ejemplo, el caso específico de Zona Franca es un tema muy sensible y muy delicado, porque también depende de lo que están haciendo todos los países de la región, porque tampoco podemos castigarlo de una manera que entonces se vaya a la zona franca, a donde el inversionista se va, a donde las condiciones estén mejores para sus inversiones. Inclusive nosotros mismos se nos han acercado inversionistas extranjeros evaluando la fórmula de aquí. Ahora mismo con la situación que hay en el entorno internacional, sobre todo en el Medio Oriente, que muchas empresas que están establecidas allá de Estados Unidos y de la región, el país que más está beneficiándose de eso es México. Y muy bien, nos alegramos de eso, pero también como nosotros comparamos esas condiciones para que esas empresas vengan a establecerse aquí en América y específicamente en la República Dominicana. El sector turismo, con Fotur, yo creo que hay que revisarlo. Hay que revisarlo. No, quizá, como te dije al principio, respetando todos sus derechos que tienen, legítimos, pero hay que revisar la sostenibilidad. Sin esa, yo creo que depende de su talento, de su capacidad, de su experiencia. Eso es lo que ha hecho exitoso a ese sector aquí, las condiciones del dominicano. O sea, no es solamente el incentivo, son otros factores también que intervienen. El propio dominicano, la capacidad que tenemos, el entrenamiento, la experiencia. O sea, hay muchas cosas que el sector turismo, para irse a otro sitio, lo piensa muy bien, porque ya República Dominicana la hemos sabido vender en el mundo. Entonces, y las personas, los turistas, cuando tú conversas con turistas cuando vienen aquí, dicen, este país es maravilloso. Es decir, ellos no hablan de los incentivos, hablan de la maravilla del país, de su gente. Entonces, por ejemplo, aquí hay desarrollo turístico de vivienda. Que no pagan el IPIS. ¿Y por qué? No son de bajos recursos los que hacen una inversión de $1 millón y están exentos. La placa de los vehículos, porque eso hay que revisarlo también, porque un vehículo que paga de lujo, que cuesta 10 millones de pesos, paga lo mismo que un vehículo que cueste $1 millón por el año, ¿no? También eso hay que revisarlo. Y creo que, y yo personalmente, y eso lo hemos compartido en nuestra asociación, el tema de los juegos de azar también, hay que revisarlo, porque la verdad que los juegos de azar
aquí se invierte mucho dinero en los juegos de azar, lo que es un sector improductivo. El último informe que yo recuerdo era que diario, hace unos años, que diario aquí se jugaba alrededor de 400 millones de pesos. Diario. Eso fue un informe que no sé si tú lo recuerdas. Pero si esos 400 millones no se jugaran, calcula que la mitad solamente, que nada más se juegue la mitad. ¿A dónde va a ir esos 200 que sobran? Que se quedaron en los bolsillos de... ¿Qué van a hacer? Porque la mayoría son la gente de escasos recursos que han parado en la esperanza de que su vida va a cambiar de la noche a la mañana. Sus 2 centavos que tienen, que se ganaron, juegan la mitad. Si esos 200 millones de pesos fueran al consumo, consumieran más plátano, consumieran más yuca, consumieran más salami y por tanto hay un efecto virtuoso ahí de la economía. Sí, y la producción aumentaría y aumentaría más negocio. Claro. O sea, eso produciría un efecto multiplicador. Claro. En conclusión, todo el que en una actividad productiva esté ganando plata, por más misión filantrópica que tenga de la vida, debe contribuir en algo. Totalmente de acuerdo. Que es una cultura que también tenemos que fomentarla aquí, de que todos tenemos que pagar. Es más, te voy a decir algo ahora, que nosotros lo hemos discutido entre la ONU. Y eso no lo hemos hecho público. Por favor. Te lo voy a decir, por favor. Te lo voy a decir aquí en tu programa. Nosotros hemos propuesto crear un certificado, una certificación tributaria por individuo. Desde que usted nace, como la cédula. Todo el mundo tiene que tributar en el país y esté identificado. Todo el mundo. Para que cada ciudadano tenga que anualmente hacer su declaración jurada de manera personal, no jurídica como empresa, personal, desde el más humilde hasta el más grande. Ahora, que haya un tope. Decir, bueno, los ingresos de una persona hasta un número que cubra sus necesidades básicas va a estar exento. Pero a partir de ese momento, los 10 millones de habitantes que tenemos tienen que tener un certificado, como la cédula, para que esté registrado en el impuesto sobre la renta. Eso no existe aquí. Comenzando con la clase política, que hay que estarlo llamando para que hagan su declaración jurada. Señor, pero la declaración jurada hay que hacerla, que no es una obligación por ley. Eso, haciendo un llamado a los congresistas de este país, que lo conviertan en una ley, porque no es obligatorio tampoco, solamente para los funcionarios públicos. Nosotros estamos agregando la ciudadanía completa. Es una forma de que todos paguemos impuestos. Claro. Esa es la idea. Así mismo es. Pero también que haya un control con el gasto. No que se despilfarre el gasto desde el Estado también. Que por eso está la famosa propuesta también de la garantía de. Y a veces no es que no se gaste, a veces la calidad del Eso gasto. es todo, sí, eficiencia del gasto, ser eficiente. Y otro tema, aquí deberían también de premiar a los ministros, a los ministerios, que les sobre dinero en su ministerio, siempre y cuando cumplan con lo establecido en el presupuesto original. Porque todos los años se hace un presupuesto. Bueno, ahora se está comenzando con el presupuesto del año que viene, ¿verdad? Bueno, hay un plan de trabajo de cada ministerio. Si usted logró hacer eso,
y fue eficiente y le sobró dinero y usted se lo devuelve al Estado, las instituciones y los ministerios y al ministro que hizo eso deberían de premiarlo. Pero aquí terminan gastándolo, porque si no, se lo quitan en el presupuesto anterior, próximo. No es gastándolo, buscándole oficio. Sí. Y el tema que usted dijo finalmente con respecto al impuesto sobre la renta, bueno, Andy Dawarre estuvo ahí sentado no hace mucho y dice que no es posible que hayan empresas que tengan 10, 12, 15, 20 años reportando que no tienen ganancia. Y usted ve que hay expansiones, que se compran su villa, que se compra incluso una casa fuera del país, que sus hijos estudian en el exterior, que viven cambiando los vehículos constantemente. Por alguna razón, porque nadie que no gane dinero, dije por 10 o 12 años, no tiene una labor tan filantrópica de que para seguirse sacrificando. Digo yo, no sé, ese es un tema. Y el Estado puede tener los mecanismos de si ciertamente hay o no pues beneficios en esas operaciones. Sí. Porque, porque estar declarando, no, este año no hubo ganancia, el año que viene tampoco, el pasado tampoco, 10, 12, 15 años. Es como dijo la monjita, todos. Vamos a la pausa y regresamos ya con la parte complementaria con esta entrevista con don Leonel Castellano, que preside la Unión Nacional de Empresarios. Pausamos. Bien, continuamos con esta entrevista con don Leonel Castellano. Él es el presidente de la Unión Nacional de Empresarios. Yo me quedo con una frase, porque vamos a pasar ya al tema de el sector eléctrico, por supuesto, de lo que él sabe mucho. En la reforma hay que cuidar el tema de la estabilidad política, social y económica. Pero yo vuelvo y le agrego, los que tienen más deben entender que ellos son los más interesados también en que esa estabilidad se mantenga. Porque cuando se pierde esa estabilidad, el pobre, bueno, de verdad, clase media, pero son los que tienen más que perder. A veces no es bueno ganárselo todo cuando tú tienes procesos electorales aquí que, como usted dijo, se acaba de pasar y bueno, se reconoce, ganó y ganó y no hay trauma, un buen ambiente para invertir, pero sabemos que hay que seguir combatiendo los bolsones de miseria y de marginalidad, que el Estado necesita más plata para construir carreteras, hospitales, caminos vecinales y todo. Y esa estabilidad y todo eso, eso cuesta y entonces a veces tenemos que ser un poco más desprendidos y comprender esas, insisto, esas realidades para tener también un país un poco más equitativo, porque en estos días estuve leyendo a un reportaje en la BBC y dice, bueno, pues que los o sea, lo contradictorio de un país que tiene 50 años creciendo, cómo avanza, sin embargo, cuando se le entrevista a la mayoría de la población que si se quiere ir del país, dice que sí, que más sobre todo en el tema de los jóvenes, eso implica porque no ven en el futuro la posibilidad de formar una familia, tener unos niveles de vida, ven en el espejismo que en otros sitios lo pueden conseguir. Entonces, tenemos también que pensar que la estabilidad es una responsabilidad de todos, no solo de los gobiernos, sino también que si te garantizo condiciones, seguridad jurídica, seguridad política y todo eso, tenemos que aportar conforme a lo que se gane, porque no es de que, o sea que ahí vuelvo a entrar, vuelvo a decir que todos, ¿verdad que sí? Así es.
cómo no. El sector eléctrico. Yo creo que aquí debe ser el país que más se ha hablado del sector eléctrico del mundo, de la bolita del mundo. Y hemos tenido unos campeones tanto desde el sector público como desde el sector privado, que han dado cátedra de cómo se resuelve el problema, y cuando han ido con funciones, las cosas siguen igual. Ya sabemos que en el tema de la generación, pues tenemos la oferta suficiente para lo que demanda la economía. Claro, hay que irle agregando mega, porque como la economía va creciendo, pues esa demanda de energía se sigue incrementando. El tema es las EDES, las comercializaciones ya inclusive se han planteado, ustedes han fijado una posición en ese sentido, pero cuando se hizo el proceso de capitalización, de reforma y capitalización de las empresas públicas, obviamente eso disparó la inversión privada en el plano de la generación. Las empresas que entraron a las distribuidoras fracasaron o se aclimataron a lo que había, y después inclusive hubo que desficharlas a valor de mercado cuando estaban a precio de chatarra porque no habían dado pies con bola. ¿Cuál es la seguridad de que no volvamos a lo que fue Unión Fenosa, a lo que fue, ¿cómo se llama?, la que administró en ese proceso? AES. AES Dominicana. ¿Qué es lo que tenemos que hacer? Mira, qué bueno que tocaste el tema de aquel proceso de capitalización que se hizo en la década de los 90, y quiero hacer un poquito de historia sobre eso para entender quizá lo que podríamos y lo que ha sido nuestra propuesta desde la UNE, que venimos hablando en la UNE desde la década de los 90, Claro. Desde la década de 90 con ese problema del sector eléctrico. Cuando se inició el proceso de capitalización, que nosotros estábamos de acuerdo, el concepto, estamos de acuerdo con la participación del sector privado. ¿Por qué se capitalizó el sector eléctrico? ¿Cuál fue el proceso de capitalización? Bueno, el Estado no tenía dinero, había que hacer unas inversiones en el sector eléctrico. Como el Estado no tenía dinero, pues, bueno, si mi empresa vale $1.000.000 y yo quiero convertirla en 2 millones, te digo, Héctor, dame $1.000.000 y vamos a hacer una compañía de 2 millones de pesos. Entonces, pues yo no tengo dinero para ampliar mi inventario, cumplir con mis operaciones. Bueno, tú entras los 2 millones de pesos y ya con eso duplicamos el capital de la empresa y solucionamos los problemas. Ese es el concepto de la capitalización. ¿Qué pasó? Cuando en ese momento recuerdo que llegaron 18 empresas del mundo cuando se abrió el proceso de capitalización. Vinieron 18 empresas, pero lo primero que las empresas, aquellas más exigentes, vamos a decir, dijeron, no, pero yo no tengo un marco jurídico para nosotros venir a invertir aquí los millones que necesito venir a invertir. Entonces, no existía la Ley General de Electricidad, que fue donde nosotros jugamos un papel como UNE importante en eso, en ese momento. Había que aprobar una ley, un marco jurídico para que esas empresas, al no aprobarse, se aceleró el proceso amparado en la ley de reforma de las empresas públicas,
y se hizo el proceso amparado sin ley. ¿Qué hicieron las empresas? De las 18 empresas se fueron 12. Dice, no, yo no voy a participar aquí porque yo no tengo ninguna garantía jurídica. Pero aquellos que se arriesgaron, que conocían bien el proceso de aquí, se quedaron. Entre ellos, puedo citar la Unión Fenosa, que se quedó con Edenorte y Edesur. Sabemos lo que hizo. Se dieron cuenta de, pero el negocio de aquí no es vender energía, es vender materiales. Trajeron, qué sé yo, cuánta empresa. Y bueno, ya eso es historia. Claro. Pero tenemos que reconocer lo que hizo la AES en Edeste. Y cuando Edeste volvió, era la empresa que estaba mejor de las tres. Hoy en día esta es la peor que está. La Cenicienta. Entonces, ese proceso. ¿Qué pasó? ¿Por qué fracasó ese proceso? Porque el poder se le dio a las empresas privadas, al sector privado en ese momento. No había un marco regulatorio, ni siquiera una superintendencia de electricidad que regulara el sector. Entonces, hoy en día, de ahí comenzó el problema, porque el Estado perdió el control, porque todo el poder se lo dieron a esas empresas. Y ellos establecían las reglas. Es lo que no debe ocurrir en este momento. Hoy en día el Estado dominicano, y continúo, que resulta cada vez que llega un gobierno y un administrador nuevo, viene con un librito, cambia lo que hizo el otro, y entonces no se elaboró un plan máster, que recuerdo que siempre ha existido. En la primera, y tengo que reconocer eso, cuando Celso Marancini fue en el 2010, que recuerdo que se hizo un plan máster. Después, durante el gobierno de Danilo Medina, sé que se continuaron haciendo inversiones en las rehabilitaciones de las redes. Eso se paralizó a partir del 19. En este gobierno se paralizaron las inversiones por los conflictos que hubieron de los temas de corrupción, de los expedientes, la banca multilateral frenó los recursos, bueno, y eso paralizó en cierto modo las inversiones del sector, pero el gobierno también dejó de manera institucional, no se hizo un plan de inversión desde el Estado, y eso ha deteriorado más las redes eléctricas, que es donde está el gran problema del sector eléctrico, porque el sector eléctrico tenemos que verlo dentro de tres patas, diríamos, la generación, la transmisión y la distribución, donde está el problema. Que la capitalización funcionó muy bien para el tema de la generación, porque se expandió la inversión. Así es. Y es el único sector que gana plata, vamos a decir. O sea que por ahí las cosas van bien. Sí. Entonces, nosotros estamos de acuerdo con la participación del sector privado en la gestión de la distribuidora. Nosotros siempre lo hemos dicho. Ahora, hay que diferenciar una cosa, que lo que es la privatización, donde usted vende todo al sector privado, y otra cosa es hacer una licitación para gestionar las distribuidoras. Ahora, nosotros hemos agregado a esa gestión que en esa licitación los términos de condiciones de la licitación sea que el sector privado sea quien invierta en las distribuidoras y no el gobierno, y le quitemos al Estado ese subsidio que le cuesta 86 mil millones de pesos este año, y que en el presupuesto del año que viene ya va a aumentar. Entonces, el Estado se desprendería de ese subsidio si hacemos un esquema basado donde el sector privado sea el que invierta en las redes de distribución mediante un esquema que esté establecido transparentemente.
porque nosotros hemos dicho que el Estado no puede seguir invirtiendo en las redes y entonces lo administre otro, porque ese no es negocio. El Estado seguiría con el mismo problema. ¿Entiendes? No va gastando dinero, subsidios, porque tiene que seguir invirtiendo y el otro entonces va a quedar cobrando el dinero de los beneficios de las inversiones que haga el Estado. No, es como arrendar la finca y se lo dan por 20, 30 años, por lo que sea, no sé. Estoy poniendo un número, pero eso que lo establezcan los organismos responsables de eso. Pero sí buscar una fórmula donde el sector privado sea que invierta mediante un proceso de gestión administrativa de la sede y lo va a eficientizar, pero asume los riesgos. ¿Perdió o no perdió? Y otra cosa, también que no es que todo el mundo pague, que todo el mundo, porque uno de los problemas que tiene ahora mismo el sistema es el robo de la energía eléctrica. Y a muchos sectores o muchos clientes, vamos a decir así, sectores no, clientes que no pagan la energía eléctrica. Y eso lo dicen los mismos funcionarios de las distribuidoras. Aquí hay gente con mucho dinero que tienen finca, que tienen y están conectados en tu barrio y a lugares que encuentras discotecas que están conectadas directamente. Tuve edificios también que se conectan de los transformadores y los sobrecargan. O sea, que la luz se la roban los ricos y los pobres. Los dos. Y eso es, ahí no hay distinción. Entonces, esa cultura del robo de la energía hay que atacarlo y tenemos una institución dentro del sector eléctrico que se llama PEGASE, que es la Procuraduría que persigue el delito. El delito eléctrico. Entonces, que yo no vemos acciones sobre esa procuraduría y ya aprovecho para que realmente haga su equipo, su brigada y comiencen a trabajar y le soliciten al gobierno, a quien sea, que le disponga de los recursos para que lo haga, si que no lo tienen. Pero el tema del robo y la instalación de medidores, y que hay sectores también, hay sectores que realmente el Estado tendrá de una forma u otra que subsidiarlo por su incapacidad de pago. A pesar de que en cualquier casa tú encuentras que se paga, por más humilde que sea, se paga un celular de 2,000 pesos, pero no pagan 500 pesos de la energía eléctrica. Sí, a veces tienen más música prendida y todo. Entonces, todo eso hay que trabajarlo de manera conjunto, porque no de forma aislada, es todo y un esfuerzo de la ciudadanía. No, y entonces que venga los empresarios que puedan a través de una licitación, los grupos que ganen para el tema de la administración de las sedes, que vengan con cuarto, ¿verdad? A invertir. No digan que no, yo estoy aquí, entonces... Sí, y también la calidad de los materiales eléctricos que se utilicen en las redes, porque esa es otra cosa. Hemos dicho en varias ocasiones que gran parte de las pérdidas que tienen las redes eléctricas corresponden a la calidad de los materiales que se instalan en las redes. Conectores, conductores, transformadores, etcétera. Entonces, no podemos partir de lo que es el precio y resolver un problema, sino hacer un sistema que realmente sea sostenible con el tiempo. Que cuando usted va a comprar un equipo, lo compre con una vida útil de 15 o 20 años. Pero aquí hay muchas cosas en ese. Y eso, bueno, que tuvimos una reunión con Carlos Pimentel en la ley de compra y contratación, y qué bueno que se creó un reglamento nuevo por decreto ahora sobre la ley de compra y contratación, donde se establecen los criterios, que no solamente es el de menor precio, sino la calidad. Que hay
hay que considerar otras cosas más, como el mismo tema de la calidad y la sostenibilidad del producto con el tiempo. Claro. Y entonces ya tenemos cubierto por el área de la generación, vamos entonces ya ese enfoque que hay para La transmisión, para la hay que seguir haciendo distribución. Como el inversiones. tema de la transmisión, ¿entraría también el sector privado o el Estado podría Sí, mira, hasta ahora el sector de la transmisión está funcionando muy bien. Ya. Muy bien, ha estado funcionando muy bien, y además es un sector estratégico para el propio Estado, porque la transmisión es como es la carretera que une la, la Sí, generación claro, con la comercialización. claro. Entonces, el Estado, si todo está funcionando bien, no tenemos por qué eh, pensar en algún cambio, que eso siga en manos del Estado, como ha estado funcionando ahora. Sí, como forma parte integral del esquema, hay que continuar haciendo las inversiones, porque en la medida que la generación sigue aumentando, necesitamos más carretera para Sí, más transportar esa autopista. energía que estamos creciendo. Sí, Entonces, yo he todo hablado tiene que ir. yo he hablado con la gente de energía renovable y dicen que uno de los inconvenientes que presentan es eso, el tema de la transmisión desde los lugares donde se instalan hasta llevarlas a las redes. Ahí queda una parte muy... Ahí todavía tenemos retos en ese sentido. Bueno, y ¿qué vamos a hacer un poco con el tema de los clientes no regulados? ¿En qué sentido? Bueno, hay sectores que tienen, eh, qué sé yo, generan su, pero son gente que tiene dinero, que generan su electricidad y la pasan por las empresas, no tienen que pagar, o sea, no le pagan nada a las distribuidoras. Porque ellos dicen, bueno, tú no me vendes energía y son grandes empresas, entonces quizás a la línea de transmisión por ahí pueden pagar un fee o algo así por el estilo. Porque hay muchas cosas. Mientras más sigue escudriñando, y usted sabe mucho más que yo de ese sector eléctrico, pues yo no sabía de ese sector, de los clientes no regulados. De manera que si usted todavía no ha llegado ahí, sería para la próxima entrevista. Entonces, No, pero te puedo dar un detalle sobre eso. Eh, Realmente eso es dada la deficiencia que en la distribuidora para el suministro de energía, bueno, entran los clientes no regulados que se alimentan directamente desde la línea de transmisión. Crean una subestación y ellos, bueno, compran directamente su energía y bueno, no pasan por... Pero es una forma de garantizar, por ejemplo, sectores industriales, sí. que mantener una estabilidad en el suministro de energía. Pero si se garantiza que las distribuidoras pueden facilitar eso, todo el mundo tendría que entrar, Entonces vamos a hacer... porque mientras yo pago un porcentaje por la distribuidora, eso no pagan nada. Y yo, ¿cómo me suplo aquí? Bueno, porque tengo inversor y una planta para sustituir. De manera que hay que verlo un todo integrado. Pero bueno, lo importante es ver que todas las cartas que estén sobre la mesa, como decía, para estas reformas y las autoridades, los gobiernos, sobre todo los políticos, que entiendan que el sector de esta parte de la distribuidora, que el sector eléctrico se debe despolitizar, bueno, porque si a gente que se le está dando su bono luz, por ejemplo, y le dicen, mira, tú tienes que consumir tanto. Bueno, si tú te pasaste de ahí, ya tú o tú la pagas de tu plata o se te va a restringir el servicio. Bueno, que si viene la protesta, que esto, porque no hay nada que genere más ruido que eso.
pero entonces son gente que andan con 2 y 3 celulares, como usted dice. Y ahí sí es verdad. Ahí o recarga o una línea fija y si no, no hay nada. Entonces, los políticos, es un esquema que funciona. Sí, los políticos. Ese es el mejor ejemplo. Sí. El mejor ejemplo. Aquí hay más líneas telefónicas que ciudadanos. Hay mucho más de 10 millones de personas. Y cable. Y cables y todo eso. Cable. Y lo pagan. Entonces, definitivamente tenemos que, con el tema eléctrico, que lo paguen los ricos y los pobres. Así es. ¿Cómo no? Muchísimas gracias. Ojalá y que cuando tenemos otra entrevista este año, porque cuando se presenta el documento, ¿verdad? Sí. Y porque uno lo que está partiendo de muchos supuestos, de muchas cosas. Cuando venga el documento oficial, sí. ya, ahí van a venir las discusiones. Lo debate. Porque de lo que estamos, lo que debemos estar todos de acuerdo, todo conteste. Y sacrificio, entender que también que de algunos bolsillos deben salir la plata, porque las reformas se hacen, esa reforma para el Estado fortalecer sus recaudaciones y de algún lado tiene que salir. Así es. Vamos a ver cuáles gritan y cuáles no. Muchísimas gracias. Gracias a ti. Cómo no. Gracias a ustedes por haber estado con nosotros y será pues hasta otra entrega de su programa de Agenda. Hasta entonces.